Palacio Nacional es hoy el epicentro de una exigencia fundamental: el respeto absoluto a la dignidad y soberanía de nuestra nación. Ante la reciente revelación de que la avioneta utilizada en la captura de Ismael El Mayo Zambada se encuentra en exhibición en un museo de Texas, ha quedado al descubierto una preocupante contradicción en la versión oficial del gobierno estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente: el pueblo de México merece la verdad. A pesar de que el entonces embajador Ken Salazar aseguró categóricamente que ninguna agencia de Estados Unidos participó en el operativo, los hechos recientes demuestran lo contrario. Esta discrepancia no solo es una falta de transparencia, sino una señal de operaciones clandestinas que vulneran los tratados internacionales y el derecho de nuestra nación a determinar su propio destino. Ante este escenario, el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, ha iniciado una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades y conocer quién, desde el gobierno estadounidense, ha faltado a la verdad. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reafirmado que, si bien existe un trabajo de inteligencia coordinada con el vecino país, no hay ni debe haber agentes extranjeros operando activamente en territorio mexicano sin el debido marco legal y respeto a nuestra soberanía. La postura de nuestra presidenta es clara y representa el sentir de todos los mexicanos. Estamos abiertos a la cooperación internacional basada en el respeto mutuo, pero bajo ninguna circunstancia aceptaremos la subordinación. México es un país libre, independiente y soberano. Exigimos que la relación bilateral se construya sobre la honestidad, el cumplimiento de la ley y, sobre todo, el respeto irrestricto a nuestras instituciones. La verdad saldrá a la luz, porque nuestra prioridad es y será siempre proteger la integridad y la soberanía de nuestra patria. Como lo planteamos ayer, el día de hoy vamos a presentar primero con Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, una lectura de hechos muy breve. Desde la detención durante el gobierno del presidente López Obrador de uno de los miembros del cártel de Sinaloa, hasta lo que sale publicado recientemente por un reportero en un medio que se llama Pie de Nota. Entonces lo va a leer esto Rosa Isela. 5 de enero de 2023. Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. 15 de septiembre de 2023. Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. 3. 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención.
5. 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Tan es así que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a explicar todas las acciones que se han hecho en el estado de Sinaloa. Con su permiso, Presidenta, comentarles que en seguimiento a lo que ha planteado la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI, como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación. También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó en El Paso, Texas. Así que pues estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuando nos lo indique, Presidenta. Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy informamos los avances y el estatus de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sinaloa, una entidad que ha requerido atención permanente, coordinación interinstitucional y un despliegue operativo sostenido con la principal finalidad de proteger a la población y combatir la impunidad. Como se ha informado aquí en diversas ocasiones al inicio de este gobierno, Sinaloa enfrentó una situación extraordinaria de violencia derivada de la disputa entre fracciones criminales del mismo grupo. Esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso sin precedentes. Ante este contexto, al inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con presencia permanente de las instituciones del Gabinete de Seguridad, mayor despliegue operativo, trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a diversos generadores de violencia. Desde entonces, no se ha dejado de combatir la inseguridad ni a los grupos delincuenciales que generan violencia en la entidad, sin importar a qué grupo o fracción delincuencial pertenezcan. Por ejemplo, en 3 acciones distintas, se entregaron a 90 delincuentes que por corrupción de funcionarios seguían operando desde prisiones mexicanas, haciendo un daño terrible a nuestro país. De todos los cárteles, de todas las facciones, todos con orden de aprehensión en Estados Unidos y todos con orden de aprehensión en nuestro país. Se han intensificado las operaciones para detener a generadores de violencia,
desarticular células criminales, asegurar armas de fuego, retirar droga de las calles, ubicar y destruir los laboratorios clandestinos y disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones. En estos trabajos participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. Para entender el comportamiento de la violencia en la entidad, es importante ubicar los hechos que modificaron los equilibrios internos de los grupos criminales. Primero, recordemos una acción relevante. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se detuvieron a 738 detenidos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos integrantes de Cártel de Sinaloa. Entre ellos resaltaría 3 operaciones importantes. El Ejército Mexicano detuvo a Ovidio Guzmán, como ya lo mencionó la Secretaria de Gobernación, hecho en el que lamentablemente perdieron la vida 10 valientes militares. La Secretaría de Marina detuvo a Caro Quintero, uno de los principales líderes también de Cártel de Sinaloa, y el Ejército detuvo al Nini. Entre estos 738 detenidos del Cártel de Sinaloa detenidos el sexenio pasado, 10 son sumamente relevantes. A partir de septiembre de 2024, se registró un incremento de 232% de los homicidios dolosos. En diciembre de ese año se implementó el Plan Sinaloa con el reforzamiento del despliegue federal, el incremento de operaciones de inteligencia y acciones focalizadas contra generadores de violencia. Este pico de 234% es claramente después de la detención del Mayo Zambada. En junio del 2025 se registra otro punto de tensión por conflictos entre facciones debido al abatimiento de Jorge Humberto alias El Perris y la célula de los Avendaño, quienes pertenecían al grupo delincuencial de los Chapos y pasan a formar posteriormente parte de los Mayos. Eso se informó aquí también en una mañanera. Desde ese mes a la fecha, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso presenta una reducción del 44%. La estrategia ha permitido contener una escalada de violencia, reducir capacidades operativas de los grupos criminales y sostener la presencia del Estado en las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, las acciones del Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta de México, se han incrementado mes con mes y las detenciones también se han incrementado mes con mes, como más adelante informaré, con detenciones relevantes semana por semana. El Gobierno de México mantiene en Sinaloa un estado de fuerza de 16,440 elementos, principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional. Este despliegue permite atender de manera simultánea distintas líneas de operación, presencia territorial en municipios con mayor incidencia delictiva, pero también vigilancia en caminos y carreteras y zonas rurales, las operaciones contra los laboratorios clandestinos, acciones contra células armadas, aseguramiento de armamento, vehículos y equipos tácticos, así como trabajos de inteligencia para ubicar a integrantes de estructuras criminales. Como resultado de este trabajo, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo en el estado de Sinaloa se han detenido a 2,540 personas por delitos de alto impacto. Estas acciones han impactado a distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones en disputa de los Mayos, de los Chapos, pero también de otras células de Cártel de Sinaloa. Entre las detenciones relevantes realizadas en Culiacán se encuentra la de Juan Carlos N., identificado como generador de violencia y operador financiero de un grupo delictivo. Otro caso relevante es el de José Manuel N., quien formaba parte de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Esta persona ha sido identificado como un generador de violencia relacionado con la coordinación de ataques, reclutamiento de integrantes y operación de células armadas. En Mazatlán fue detenido Daniel Alfredo N., operador del Cártel de Sinaloa, quien contaba con orden de detención con fines de extradición por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta misma persona en nuestro país estaba relacionada con varios hechos violentos en la entidad. Es identificado como objetivo prioritario para autoridades de Estados Unidos y líder fundador de una organización transnacional. En Badiraguato fue detenido Iván N., identificado como jefe de una facción ligada a los Beltrán Leiva,
fue detenido con 7 integrantes más de su grupo, a quienes se les aseguraron armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, 14,000 pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y 5 vehículos con reporte de robo. Estas acciones reflejan que la estrategia no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia, que dañan a las familias sinaloenses, trafican droga, privan de la libertad, agreden a la autoridad o mantienen capacidad operativa en la entidad. Además de estas detenciones, el trabajo en Sinaloa se ha enfocado en reducir la capacidad operativa de los grupos criminales. De octubre del 2024 a junio del 2026, se han asegurado más de 94,5 toneladas de drogas, incluyendo 1,300 kilos y 2 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 5,900 armas de fuego y 1 millón de cartuchos. Este volumen de armamento representa aproximadamente el 20% de las armas aseguradas en todo el país durante la presente administración, lo que muestra la capacidad de fuego que tienen estos grupos criminales y la importancia de retirar continuamente estas armas de las calles. En el mismo periodo, el Ejército y la Marina han desarticulado 2,412 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Como parte de las acciones para desmantelar los centros de producción de drogas en Navolato, se localizaron y neutralizaron 6 laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas. En esta operación se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, además de 47,000 litros de sustancias químicas. De igual manera, en un cateo realizado en Culiacán se aseguraron 55,000 litros y más de 2,000 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas. Este tipo de acciones, de los 2,412 laboratorios destruidos, se interviene en la cadena de producción de drogas sintéticas desde su etapa inicial. Se afecta la capacidad financiera y el flujo permanente de efectivo que reciben con estos laboratorios semana tras semana. Se afecta la capacidad financiera y se evita que estos insumos sean procesados en laboratorios clandestinos para su posterior distribución. También destaca una operación realizada en Mazatlán, donde fueron detenidas 13 personas y se aseguraron 15 armas, además de un fusil Barrett, ametralladoras, cargadores, 1,400 cartuchos, 98 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, vehículos, incluyendo vehículos con blindaje artesanal. En operaciones realizadas en Sinaloa y Chihuahua, fueron detenidos 9 integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, a quienes se les aseguraron 15 armas largas, 2 armas cortas, 2,600 cartuchos. En 3 operativos realizados en Ahome, Guasave y Los Mochis, fueron detenidos 2 integrantes de este grupo criminal y tras la intervención de 2 inmuebles se aseguró más de 1 tonelada de fentanilo, un aseguramiento histórico que representó una afectación directa a la capacidad de producción, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas de esta organización. En Los Mochis se aseguró un centro de acopio de precursores químicos. En esta acción se detuvo también a una persona y se aseguraron 24,400 litros de metanfetamina. Este aseguramiento, como lo informamos aquí en fechas pasadas, representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico. Este aseguramiento fue realizado por el Ejército Mexicano. Finalmente informamos sobre una acción reciente en Sinaloa. Como parte del reforzamiento a la seguridad en la entidad, personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán, con el objetivo de identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias. Este sábado, durante estas labores preventivas en ayuda a la población, elementos navales fueron cobardemente agredidos con artefactos explosivos improvisados por integrantes de un grupo delictivo. Derivado de estos hechos, lamentablemente 3 elementos navales resultaron heridos y 1 perdió la vida mientras recibía atención médica. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros de armas y seres queridos y reconocemos su entrega, valor y compromiso al servicio de México y de la población sinaloense. En seguimiento a estos hechos, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementó un despliegue operativo para reforzar la seguridad en la región con apoyo de aeronaves y sistemas aéreos no tripulados. Posteriormente, en el municipio del Rosario, fueron agredidos nuevamente los elementos de las fuerzas del orden y 10 agresores perdieron la vida.
Además, fueron detenidos en esta acción Steven Alberto N. y José Luis N. y Yair N., vinculados con un grupo delictivo a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, uno de ellos de nacionalidad colombiana. El Gabinete de Seguridad mantendrá el despliegue operativo, las labores de inteligencia y la coordinación con las autoridades estatales para seguir protegiendo a la población, reducir la violencia y combatir la impunidad de estos grupos que tanto afectan al estado de Sinaloa. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Resalto lo dicho por la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, arriban, como todos saben, estos dos miembros de una organización de la delincuencia organizada a Estados Unidos, provenientes de México. En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México. Si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos. Todos recuerdan esta pregunta, esta solicitud de información. Se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La otra pregunta relevante que hace Rosa Isela es, a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión. Entonces se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. Tan es así que de manera muy detallada el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y particularmente lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha. Y es relevante, porque no olvidemos también que el jefe de este grupo de la delincuencia organizada se fugó de la cárcel en el 2001 con Fox. Y no es detenido hasta el 2014. Y García Luna está preso en Estados Unidos
con el argumento de que facilitó a este grupo delincuencial su operación. Incluso recibió dinero de este grupo delincuencial. Entonces es muy importante poner todo en su justo término. Y está pidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República ver si hay algún delito en todo este proceso y también que solicite información de manera directa al FBI. Y ya le estamos pidiendo también a la Fiscalía General de la República que informe, ya sea hoy o mañana, de las investigaciones que entonces hizo el fiscal Gertz Manero sobre este caso y de qué investigaciones abiertas hay sobre este caso. Es muy relevante esto. Y de nuevo, ¿quién mintió? ¿O quién miente? Mintió el embajador Ken Salazar, porque también lo escribe en su libro. Esta es la información del día de hoy sobre este tema. Vamos a las preguntas. A ver. Presidenta, gracias. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, desde el 18 de agosto del 24, la Fiscalía General de la República inició justamente una investigación respecto a este caso. ¿Por qué 2 años o cerca de 2 años después la Cancillería está solicitando esta información sobre la participación del FBI o presunta participación? Pues a partir de este documento noticioso, de esta noticia, de este reportaje y de la presentación de este avión en una feria como un operativo del FBI, porque hasta ahora toda la información que había recibido el gobierno de México es que no había habido participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, viene este reportaje que sale el 2 de julio y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores le pide a la Fiscalía General de la República en las carpetas de investigación, solicitamos que pregunte sobre esta exposición de este avión, además de lo que tenga que hacer la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, es algo nuevo. Es decir, Presidenta, antes de la publicación de este reportaje, ¿el gobierno estadounidense ya había entregado información al gobierno de México respecto a este caso del Mayo Zambada? No, lo que ya la Fiscalía puede dar mayores explicaciones de qué información tenía el fiscal Gertz Manero y la información que consta en su poder. Pero lo que informó en su momento el embajador Ken Salazar es la información que tenía el gobierno de México. Entonces no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de los Estados Unidos. Es relevante para México. Presidenta, ¿y la Fiscalía General de la República nunca le ha informado a usted el proceso en el que se encuentra esta investigación de hace 2 años? No ha habido información mayor. Por supuesto que ellos tienen sus investigaciones, ya incluso ha habido más detenciones, pero tienen que informar la Fiscalía, cada quien informa su parte. Claro. Presidenta, y en este sentido tiene que ver justamente, no hay investigación de Estados Unidos o no hay información, pero hay una investigación del lado mexicano. Le pregunto, ¿cómo es que una aeronave con matrícula clonada que no trae identificador puede aterrizar en nuestro país, llevarse a 2 personas a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas lo hayan advertido, lo hayan visto? Eso es parte de lo que tiene que contestar la Fiscalía y de la investigación que hizo Gertz Manero. Es un avión que sale de México y llega a los Estados Unidos y, como bien menciona Rosa Isela, pues no tenía prendido su localizador. Pero eso es algo que va a informar la Fiscalía. Nosotros informamos la parte que nos corresponde y la Fiscalía informa la parte que le corresponde. ¿Y qué es lo relevante para nosotros? ¿Por qué
Nosotros somos un gobierno soberano. México es un país soberano. Hay una operación. México pregunta a Estados Unidos. Estados Unidos responde a través de la embajada. Y después sale una nota periodística con una exposición que contradice lo que dijo la embajada. Entonces la pregunta es, ¿quién mintió o quién miente? Y es relevante, pues porque primero es un asunto que tiene que ver con la relación bilateral. Y segundo, pues porque no se puede decir una cosa y después decir otra al gobierno de México. Y eso, repito, no tiene nada que ver con el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad y que ha puesto su vida en riesgo, tanto elementos de la Secretaría de Seguridad como de la Defensa, que ha perdido elementos, como de la Marina, que ha perdido elementos, en el trabajo permanente contra la delincuencia organizada, en particular en Sinaloa. Presidenta, la Fiscalía General de la República en esta investigación le ha comentado algo respecto a la investigación que se está llevando a cabo en torno a la exfiscal del estado de Sinaloa. No, también lo tienen que informar, porque es parte de todo esto. Tienen que informarlo la Fiscalía. Nunca le han comentado nada porque se hizo este montaje de una pieza clave en el secuestro del narcotraficante. No, tiene que informarlo la Fiscalía, los avances de la investigación que hizo el fiscal Gertz Manero y la investigación posterior que hace ya la nueva fiscal. Nos estarían dando la información. La Fiscalía hoy. tiene que darlo. Es muy importante esto, porque la Fiscalía, tenemos coordinación permanente con la Fiscalía, pero la Fiscalía es una institución autónoma y les corresponde a ellos dar la información de sus investigaciones y también lo que guarda, digamos, en términos del proceso de investigación para no violar el propio proceso al Gobierno de México. Hay algunas cosas que se trabajan directamente con la Secretaría de Seguridad y la Defensa Nacional en operativos que se realizan de manera permanente, pero la Fiscalía en su momento y ahora actúa de manera autónoma. Independientemente, Presidenta, de la autonomía de la Fiscalía, ¿se le invitó a estar presente en esta conferencia de prensa? Hoy no, se le pidió que informara, se le pedía yo a la fiscal que era muy importante que se diera información sobre todos estos procesos de investigación y en particular, dada la información relevante que sale hace unos días en esta nota periodística y la exposición de este avión, en la manera que se está exponiendo, que solicite todavía más información, igual que le instruía a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hiciera lo propio. Presidenta, finalmente, si me permite, ayer usted comentaba, también hoy surge esta información, ayer usted comentó que el gobierno de los Estados Unidos temporalmente dio protección a este grupo delictivo, al cártel de Sinaloa. ¿Podría comentar a qué se refiere? Bueno, lo leyó Rosa Isela. No sé si quieres volver a leer esa parte. Sí, lo de los familiares, la recepción de los familiares de Ovidio Guzmán. Sí, la parte desde la detención hasta… El 5 de enero de 2023, Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán. En Jesús María, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 15 de septiembre de 2023, Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. El 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Este mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por las autoridades estadounidenses. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, es encendido 5 minutos antes de aterrizar en Nuevo México.
El 31 de julio de 2024, el Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. El 9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el Gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. Presidenta, y de comprobarse que el ex embajador Ken Salazar mintió, ¿qué sucedería? Bueno, es algo que tiene que revisar tanto Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República. Gracias. Obviamente todos los embajadores gozan de inmunidad, ¿cómo se llama? Inmunidad diplomática, pero él, se va a publicar un libro de él donde parece que, por lo que ha salido en los medios, nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador de Estados Unidos le mintió al Gobierno de México. Gracias. A ver. Buenos días a todos. Mireya Cuellar, de la Jornada Baja California. Presidenta, después de este panorama, entiendo la importancia de plantear quién miente y plantear quién hace negociaciones. ¿Qué sentido tiene que el Gobierno de México siga pidiendo información que no ha recibido en todo este tiempo y que además puede ser información mentirosa? Todo el sentido del mundo, porque esas son las relaciones diplomáticas. Nosotros cumplimos con nuestro deber, siempre. Lo que establece la Constitución, lo que establece las leyes y lo que con nuestra convicción consideramos que es relevante que conozca el pueblo de México. Pero hay una Entonces, estrategia, perdón. Se pregunta al Gobierno de los Estados Unidos porque es obligación preguntar al Gobierno de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, cuando salen estas notas contradictorias, pues informar al pueblo de México de esta situación. Entiendo y también que conozca el pueblo de Estados Unidos, también. Porque cuando un embajador miente, si es que mintió, no solo le miente al Gobierno de México, le miente también a quien lo representa o a quien representa. Entonces, por eso es relevante lo que sale hace unos días, porque nosotros queremos saber, una vez que es expuesta esta aeronave con estas características, quién mintió y si mintió el embajador de Estados Unidos. Presidenta, hay una estrategia de presión sobre el Gobierno de México y en general sobre México por parte de Estados Unidos. ¿Esto que usted plantea hoy cambia el panorama? ¿México tiene que dejar de sentirse presionado por Estados Unidos? México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos. Y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno. Entonces, por eso es muy importante la información que damos hoy, que no tiene nada que ver, repito, con la detención de las personas, sino bajo qué condiciones se da y quién miente. Muy relevante. ¿Cambia en algún sentido lo que ocurre con la gobernadora de Chihuahua y el caso del personal de Estados Unidos que estuvo en un operativo en ese estado? Esas investigaciones continúan. O sea, continúan las investigaciones y la Fiscalía también tiene que informar sobre la investigación que abrió en el caso de Chihuahua y en el caso de Sinaloa, en ambos casos.
Ha habido muchas versiones sobre dónde se ubica el gobernador Rocha Moya. ¿El gobierno de México tiene control sobre los movimientos del exgobernador o gobernador con licencia de Sinaloa? Bueno, sabemos que está en Culiacán. No hay… Está ubicable porque él está ubicable. O sea, no es que alguien lo esté vigilando, sino que está ubicable. Y en todo caso la Fiscalía tendría que determinar. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este tipo de casos con la comunicación, en este caso con el embajador actual, ¿qué tanto ha intensificado para poder ver estos casos? Bueno, preguntamos al embajador actual la condición en la que está, o sea, sobre el reportaje y la condición en la que está expuesta esta aeronave. Y él está solicitando información, ¿no es así, Roberto? Está solicitando información. Este caso, Presidenta, salvo… Vamos a ver exactamente qué nos contesta. De acuerdo, Presidenta. Este caso, uno hace memoria en la historia reciente de nuestro país y recuerda uno el caso del doctor Álvarez Machain, cuando fue extraído de nuestro país, de territorio mexicano, de una manera igual, sin ningún tipo de aviso, o fue totalmente encubierto por agencias estadounidenses. ¿Usted lo ve similar? Bueno, es similar en el sentido de la forma en que ocurre, si es que así ocurrió. Porque nosotros nos basamos en información abierta de un reportaje y la exposición de un avión. Por eso es relevante sacarlo aquí en la mañanera. En particular, el caso de este líder de la delincuencia organizada, pues evidentemente que el objetivo era detenerlo por autoridades mexicanas. O sea, no tiene nada que ver el que esté detenido, y qué bueno que está detenido. Claro. El asunto es cómo se hizo. Claro, la forma. Porque es muy importante eso, cómo se hizo y la información que se le da al gobierno de México, por un asunto de la relación bilateral. Imaginemos lo contrario, que México hiciera algo similar, pues Estados Unidos diría, bueno, ¿cómo haces eso? Sin preguntarnos, sin solicitar la colaboración, porque se colabora en muchos temas, desde el gobierno de López Obrador, antes, mucho más, porque se abrían las puertas a las agencias, y en nuestro gobierno, que lo hemos dicho públicamente, ellos proporcionan información de ubicaciones de grupos delictivos y se opera en caso de una orden de aprehensión aquí en México por autoridades e instituciones del gobierno de México. Pero el asunto aquí es cómo se da esta circunstancia y la información que se le da a México. De hecho, es preciso este punto porque la oposición ha aprovechado para decir que cuestionar esta situación, que ahorita usted la está aclarando, es como defender a un presunto o un delincuente. Y a eso lo trasladan, obviamente, haciendo una manipulación del tema. Y es la forma y que no se tiene por qué… Si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón, y lo digo así. Y está demostrado por la detención de García Luna. Tan es así que en 2001 el líder de este cártel se escapa de la cárcel y no es detenido hasta 2014. Y mientras tanto, el secretario de Seguridad de Calderón está en Estados Unidos detenido por su vínculo con este grupo delictivo. Y es reconocido públicamente que se favoreció a este grupo delictivo frente a otros en una llamada guerra contra el narco. Entonces, si hubo un acuerdo, fue allí, en esos gobiernos.
Nosotros lo que hemos hecho es actuar, y en el periodo del presidente López Obrador hay resultados contundentes, tanto que uno de ellos pues es extraditado a Estados Unidos. Bueno, 3 son extraditados a Estados Unidos. Pero es muy importante porque, por supuesto que el que esta persona esté detenida, Ismael N., pues qué bueno que está detenida. El asunto es cómo se da y qué información se le da al gobierno de México. Es relevante, muy relevante, aunque la oposición diga lo que tenga que decir, porque es un asunto de la relación bilateral y de los 4 principios que se han establecido entre ambos gobiernos. Pon los 4 principios, Belmont. Los 4 principios en la relación de seguridad y en otros temas. Esa es la relación que tiene que establecerse. Y no se le puede mentir al gobierno de México, así como nosotros no le mentimos al gobierno de Estados Unidos. Tampoco debe haber falsedades en la relación de ellos hacia nosotros. Y estos son los principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación. Esos son principios que no deben violarse en las relaciones. Entonces es muy relevante en la relación México-Estados Unidos y en lo que dijo en su momento el embajador de Estados Unidos en México al gobierno de México. A ver, vamos a darle a proceso para que no digan que no le preguntan, que no le damos la palabra. Gracias, presidenta. Aila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle, dado que el embajador podría argumentar que lo que él informó fue la información que le dio la agencia, ¿el gobierno mexicano estaría también en posición de creerle al FBI si dice que no participó en la operación, o debería de admitir, dado las pruebas en imágenes? Bueno, es que tienen un avión expuesto como un triunfo de ellos, como una operación de ellos, pública. O sea, no sé si se entiende. O sea, el embajador de Estados Unidos en México, en su momento, dijo que no había participación. Y hoy tienen un avión expuesto como si fuera parte de una operación del FBI en una feria. Entonces, el tema es, ¿mintió? Pues hasta ahora parece que sí nos dijeron mentiras al gobierno de México. Entonces, por eso se pregunta a la Fiscalía. Entonces, más que nada los llaman a admitir que tuvieron una operación. No, por eso se solicita a la Fiscalía que haga la revisión, porque ellos tienen una investigación sobre este caso. Entonces, por eso se le está pidiendo a la Fiscalía que haga la revisión y también la petición de información a la embajada, dada esta circunstancia. ¿Y qué sucedió, dado que hace 2 años también informaron sobre los datos de una aeronave en la que supuestamente se habría trasladado a Ismael El Mayo junto con uno de los hijos de Joaquín Guzmán? Habían dado incluso los datos de la matrícula y los nombres de el piloto que supuestamente había trasladado. ¿Qué sucedió con esa información? Bueno, que lo diga la Fiscalía. O sea, yo creo que aquí lo relevante, lo más relevante, es que hay una versión contradictoria entre lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la información oficial que le brindó al gobierno de México, y lo que dice hoy el FBI al exponer este avión. Y es relevante, sí es muy relevante, pues porque es una actuación del gobierno de los Estados Unidos sin informar al gobierno de México. Y además, ¿qué acuerdos había? O sea, ¿qué acuerdos tuvo esta agencia o cualquier agencia que haya participado
con este grupo delincuencial. Es muy relevante para México y para Estados Unidos, para ambos pueblos y ambos gobiernos. Muy importante. Presidenta, y también, bueno, quisiera preguntarle, en este reportaje se muestran todos estos datos, todo lo que se pudo manipular o cambiar en esta aeronave, matrículas, hasta el color, etcétera, algunas otras claves que tenía. Dado que se pudo hacer esto, es tal vez pues una prueba de que Estados Unidos sabe cómo mentirle al gobierno mexicano para poder actuar en nuestro país. ¿Es este caso en donde todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió? ¿Es este caso? Pero la responsabilidad no es de la agencia, porque finalmente no, somos bueno, que ¿quién operaron. es el representante del gobierno de Estados Unidos, incluidas todas las agencias en México, y el que contesta al gobierno? Incluso hace una conferencia de prensa para informarle a su pueblo y al pueblo de México, como embajador de Estados Unidos en México. ¿No considera, dada la experiencia que ya tiene usted también basada en la relación que tiene su administración con el gobierno de Estados Unidos, que este sea un caso, bueno, eso sucedió hace 2 años, todavía no llegaba usted al gobierno, pero han sucedido otras situaciones que se han dado a conocer luego primero por medios y después que se informen o que ustedes exigen que se les informe? ¿No es muestra también de que el gobierno de Estados Unidos tal vez no confía en México con relación en cuanto a tema de funcionarios y colusión con el crimen organizado? No, porque ¿quién detiene a la persona con la que ellos después acuerdan? ¿Quién la detuvo? Contesta. Sí, en México se detuvo y fue el tema del… ¿Quién la detuvo? ¿Quién lo detuvo? El ejército mexicano. Por eso en México. O sea, el ejército mexicano detiene, incluso en el operativo pierden la vida 10 elementos del ejército y lo entrega a Estados Unidos. Y después Estados Unidos acuerda con él, sin informarle, violando incluso el tratado de extradición. Así, así, abiertamente. Entonces, ¿cómo no van a confiar en el gobierno de México si el gobierno de México lo detiene? Pues es que le ha mentido hasta el momento, según lo que informan. Por eso, lo detiene. Entonces, nosotros lo que tenemos siempre que decir, y esto es un asunto de dignidad de México, es nos relacionamos como iguales y pedimos respeto siempre a México. Y cuando hay una situación como esta, en donde hay versiones contradictorias, lo tenemos que plantear. Eso es independiente de que sigamos trabajando permanentemente por la paz y la seguridad del país, como se demuestra todos los días. Presidenta, quisiera también en este tema preguntarle, estos acuerdos que usted señala ahora, pues no son realmente en Estados Unidos que se busque encontrar quienes en el más alto nivel les permitieron operar, es decir, que en el gobierno tienen aliados y que, bueno, pues a final de cuentas este tipo de cuestiones no impiden que el gobierno mexicano a lo mejor les obstaculice la información, o sea, para dar estos acuerdos son para No entender. entiendo tu pregunta. Estos acuerdos de los que usted señala son finalmente para encontrar en las declaraciones de delincuentes quién los apoyó en el ámbito político, quién los dejó operar. ¿Esto no ayudaría también a México, este tipo de, pues no acuerdos, sino este tipo de cooperación? Si hay pruebas, sí, pero siempre que haya pruebas, no dichos. Igual nosotros solicitamos extradiciones, detenciones urgentes, y ellos piden pruebas. Es una relación recíproca. Entonces, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas de acuerdo con la justicia mexicana, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de México. Entonces, ¿por qué? Es decir, la información que proporciona Estados Unidos o la información que México proporciona a Estados Unidos se rige por tratados y por acuerdos que deben respetarse.
en uno y otro sentido. Porque si no, son injerencias. Se lo pregunto también porque un poco, bueno, hace 2 años en toda esta información que se daba desde el gobierno federal, en una parte la administración pasada nos informaba que en ese momento, hasta donde tenían conocimiento, no había ningún operativo de Estados Unidos en nuestro país, hasta donde tenían conocimiento de la información que le daba Estados Unidos. Pero enfocándonos también en lo que le corresponde a México, también dijeron que no había ningún operativo por parte de México para detener a Ismael El Mayo. ¿Por qué? ¿Por qué no se habría tenido un operativo para detener a este capo? Bueno, cuando hay una orden de aprehensión, se hace el trabajo que se tiene que hacer, y en este caso había una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo puede explicar Omar. Cuando informa el gobierno de Estados Unidos a través de una de las agencias por inteligencia de la ubicación de un delincuente, de un presunto delincuente, ¿cómo se colabora? Hay un intercambio de información permanente con diferentes agencias. Muchas veces, no siempre la información es tan precisa, por eso es un intercambio de información constante. Es un intercambio de información de personas, indicios, teléfonos, rastros, cualquier cantidad de indicios que nos puedan llevar a una persona o a la ubicación de ciertas personas. En muchísimas ocasiones, en decenas de ocasiones en lo que va del año, hemos hecho operaciones realizadas por las autoridades de México, donde en muchas ha habido participación de información de Estados Unidos. Pero es muy diferente tener información y colaboración de agencias norteamericanas a que te digan ahí está exactamente la persona. Son dos cosas muy diferentes. El intercambio de información ojalá fuera así. Hay veces que, por supuesto, en algún momento y en algunos años se ha logrado tener información así de precisa, pero normalmente son mesas permanentes con las diferentes unidades de inteligencia que cuenta el Gobierno de México, inteligencia militar, inteligencia naval, ahora que lo concentra también ya el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera. Derivado de que se recibe esa información, se valora la veracidad de la información y también la viabilidad de una operación. Y es así como se llegan a resultados como los que presentamos hace unos minutos. Se abordaron últimamente, secretario, estos asuntos que sí quedaron desde hace 2 años, pero que finalmente Estados Unidos nunca resolvió para México. Se pidió información, pero ¿qué respondían? Y ahora que sale a la luz, ¿cuál será la petición que usted hará como contraparte al equipo de seguridad también en Estados Unidos? Sobre la participación. Sobre el tema del Mayo, la detención, bueno, la captura. Será la Fiscalía General de la República la que está solicitando ya la información y la que tendrá que ver qué tipo de participación tuvieron. Secretario, aprovechando que está ahí en un asunto similar, que está relacionado con el tema del cártel de Sinaloa, ¿qué información han tenido ustedes respecto de la investigación sobre la cooptación del servicio de agua, de las juntas distritales, etcétera, que estaría en manos también en específico de la facción de los Chapitos, en especial en el gobierno de Rubén Rocha? Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión. Ahorita tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata. En otro tema y finalmente con usted, secretario, aprovechando también, ¿qué avance hay sobre la investigación del asesinato de la compañera periodista Roxana Guzmán, que bueno, pues recordamos cómo fue sacada de su casa? Lamentablemente hay rastros de ocios donde la Fiscalía ha mencionado que corresponden lamentablemente a la periodista. Se han cumplimentado 8 órdenes de aprehensión, van 8 detenidos al momento con participación directa. Faltan más personas por detener. Hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora, con la Fiscalía del Estado y con la Policía Estatal. Gracias, secretario. Van 8 detenidos al momento.